¿Por qué debo hacerme miembro de la iglesia? Hoy queremos responder de manera bíblica a nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué debo hacerme miembro de la iglesia? ¿Alguna vez te has hecho personalmente esta pregunta? ¿O alguna vez alguien te lo ha preguntado? ¿Qué responderías si alguno de pronto te cuestionara diciendo: ¿por qué dices que me debo de hacer miembro de la iglesia, si al igual que todos me congrego con regularidad? ¿En qué cambiaría mi relación con los hermanos si de mi parte siempre he procurado tener compañerismo con los hermanos? ¿Qué sería diferente si tú sabes que de mi parte siempre estoy dispuesto a colaborar con todas las actividades de la iglesia? ¿Qué haría diferente? ¿Qué sería diferente el hacerme miembro o no de la iglesia si tú sabes que según mis posibilidades siempre estoy dispuesto de ayudar económicamente a quien lo necesite en la iglesia? ¿Por qué debería yo formalmente hacerme miembro de la iglesia? ¿Me podrías mostrar en la Biblia dónde dice que me debo de hacer miembro? Quizás algunos ya han sido puestos en esta encrucijada. Esta es una pregunta difícil de responder. Y es difícil de responder porque su respuesta no salta de las Escrituras de manera textual, así como salta la doctrina de la justificación, de la fe, del arrepentimiento o de las buenas obras. La doctrina de la membresía es tan así como la doctrina de la Trinidad. No salta a simple vista. Si alguien le pregunta: compruébame un texto, dime un texto donde diga que Dios es trino, se mete en un problema, porque tiene que tener un conocimiento profundo para poder extraer esta verdad en las Escrituras. Lo mismo es con la doctrina de la membresía. Lo mismo es con la doctrina de la providencia. Muéstrame un pasaje que nos hable de la doctrina de la providencia. No lo va a encontrar. Sin embargo, es una enseñanza bíblica. Pero independientemente de esto, la verdad de la membresía se asume en las Escrituras. Quizás no como un concepto literal, pero sí como una clara implicación bíblica. Ahora, permítame decirles lo siguiente. Si en algún momento un nuevo creyente, algún simpatizante de la iglesia, le hiciera esta misma pregunta: ¿por qué dices que me debo de hacer miembro? Y usted no es capaz de responder con determinación y con convicción, todo lo que usted tiene es una suposición, es una teoría acerca del concepto de la membresía. Es por esto que en esta mañana mi intención es ayudarle a pasar de una mera suposición a tener una determinada, firme convicción bíblica de lo que es la membresía. Y para lograrlo, abordaremos nuestro mensaje en 2 sesiones. En esta primera sesión abordaremos si el concepto de la membresía es claramente asumido en las Escrituras. Es decir, ¿es la membresía bíblica? Y en una segunda sesión, si Dios nos lo permite, la próxima semana, consideraremos algunas motivaciones bíblicas por las cuales deberíamos considerar seriamente hacernos miembros. Ahora bien, la pregunta que responderemos: ¿es el concepto de la membresía asumido en las Escrituras? Especialmente en el Nuevo Testamento. Para encontrar una respuesta, lo primero que debemos hacer es fijar nuestra atención a la iglesia primitiva. Y trataremos de descubrir si estos creyentes se unían a las iglesias de manera formal u oficial, o simplemente participaban de relaciones involuntarias, participaban de relaciones informales en la iglesia. Procuraremos de igual manera encontrar si existen algunas evidencias o rasgos en el Nuevo Testamento que impliquen que si lo que ellos tenían era algo más que reuniones ocasionales, algo más que simples citas los días domingos como grupo de creyentes. Para lograrlo, debemos hacernos las siguientes preguntas antes de ir a las Escrituras. ¿Tenían los pastores del Nuevo Testamento algún método para identificar y reconocer a sus miembros, a los creyentes de la iglesia? ¿Cómo sabían los hermanos quiénes pertenecían a la iglesia y quiénes no?
¿Sobre qué base se ejercía el ejercicio del liderazgo y de la disciplina? Es decir, todos podían ser disciplinados, todos podían ser corregidos. ¿Qué condiciones o requisitos eran necesarios para la toma de decisiones dentro de la iglesia? Cualquiera podía tomar decisiones, cualquiera que nos visite puede levantar la mano y opinar. Hay quienes piensan, mis hermanos, que este asunto de la membresía no es más que una tradición de algunas iglesias y especialmente las iglesias bautistas. Piensan que esto no es más que una especie de formalidad innecesaria, una estructura cruel y divisiva que hace divisiones o distinciones entre los mismos creyentes. Pero de entre todas las opiniones que se podrían tener, sean buenas o sean malas, el punto de partida no son nuestros razonamientos, no es nuestra experiencia, no es si funciona o no les ha funcionado o les ha funcionado a algunos o no, sino más bien debemos partir de la pregunta: ¿es la membresía una enseñanza bíblica? Independientemente de lo que tú creas, de lo que tú opines, de lo que sea tu experiencia, esa es la pregunta inicial. ¿Es la membresía una enseñanza bíblica? Y si lo es, entonces, independientemente de lo que se diga, independientemente de lo que se crea, independientemente de tu experiencia, la membresía debería ser entonces un concepto santo, bueno y justo para toda la iglesia, aun si por el momento yo no lo entiendo. Fin de la controversia. Entonces vamos a responder. Estudiaremos el Nuevo Testamento con el propósito de contar cuántas veces el concepto de la membresía aparece de manera implicada en los textos. Mis hermanos, si nosotros nos pudiéramos hacer un estudio serio del Nuevo Testamento y contáramos cuántas veces aparece la palabra iglesia, encontraríamos que esta aparece por lo menos 115 veces. Y descubriríamos que la mayoría de las veces esta misma palabra iglesia es dicha en el contexto de una iglesia local y en otras, que es minoría, para referirse a la iglesia universal. Por iglesia universal nos referimos a la iglesia que ha existido a través de todos los tiempos y que en este momento se mueve alrededor del mundo. Nuestros hermanos en China, en Colombia, en Estados Unidos, eso es la iglesia universal. Pero la iglesia local nos referimos a un grupo de creyentes organizados y congregados de manera particular en un lugar definido. ¿Somos nosotros una iglesia universal o somos una iglesia local? Somos una iglesia local, parte de la iglesia universal. La iglesia universal es como una gran nube. Ahí están todos los creyentes, todas las iglesias. Y cada gota que cae de esa gran nube es una iglesia local. Así podríamos ilustrar la verdad acerca de las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de las veces que habla de una iglesia, se habla de iglesias locales, iglesias definidas, localizadas en un lugar determinado. Un profesor de las Escrituras llamado John Hedding, algo así, realizó un directorio de todas las iglesias locales mencionadas en el Nuevo Testamento. En su artículo recopiló toda clase de antecedentes, fundación, formación de estas iglesias, el contexto social en que funcionaban, etcétera, etcétera. Entre ellas mencionó las iglesias de Judea, Cesarea, Job, Jerusalén, Lidia, Samaria, Siria, Damasco, Fenecia, Antioquía de Siria, Cilicia, Tarso, Pontus, Capadocia y Bitinia, Babilonia, Galacia, incluidas Licaonia y Pisidia, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Asia y Frigia, Troas, Mileto, Éfeso, Colosas, Hierápolis, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, Sardis, multitud de iglesias encontradas en el Nuevo Testamento. Y entre todos estos datos que encuentra este señor y que hizo este directorio de iglesias, destacan que la actividad principal de todas estas iglesias locales consistía en congregarse, consistía en orar juntos y celebrar las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena y otras particularidades. Pero para nuestra sorpresa,
nunca se menciona o se cita la palabra membresía como un concepto escrito en la iglesia primitiva. Pero significa esto que ellos no tenían ninguna forma oficial de reconocer a quienes asistían a su congregación. Que no se haga mención literal de un concepto de membresía significa que los obispos o pastores no tenían alguna forma de delimitar su responsabilidad pastoral. Daba igual si los creyentes se congregaban un domingo en esta iglesia y el otro domingo en otra iglesia y el otro domingo en otra iglesia. Los acuerdos de la iglesia se tomaban sin considerar la pertenencia como un privilegio al voto. Eran los miembros responsables de proveer cosas materiales a todas estas iglesias que hemos mencionado, o simplemente de su iglesia local. El sentido común, mis hermanos, y la lógica nos dice que esto de ninguna manera podría ser diferente. No podría ser diferente, no es posible, no es factible. No podrían las iglesias locales tener la responsabilidad. Imagínese, si en un momento usted creyera que cuando el Señor le manda, extiende tu mano al necesitado, especialmente con los hermanos, tuviera la responsabilidad de proveer a toda la iglesia universal del mundo, no acabarías. Si a un pastor, cuidar del rebaño por el cual Cristo los ha puesto como obispos, cuidar a todas las iglesias de todo el mundo sería una locura. Entonces el sentido común y la lógica nos dice que esto no es posible. Muchas de las cosas que han sido dichas, ordenadas o demandadas a la iglesia en el Nuevo Testamento tienen sentido solamente en un contexto de una membresía oficial y local. Pensar de otra manera es una locura. Pensar que la iglesia es un asunto universal que se extiende de manera indiferente a todo aquel que quiera es una locura. Así que para tener mayor certeza de lo que hemos dicho, quiero darles al menos 6 implicaciones bíblicas que confirman que la iglesia primitiva sostenía alguna forma de control oficial, alguna medida de orden en cuanto a sus adeptos locales, aun cuando estos no lo hayan llamado la membresía de la iglesia, así como nosotros le llamamos. Y la primera implicación bíblica del concepto de la membresía es las instrucciones respecto a la disciplina de la iglesia. En Mateo 18, del 15 al 17, Jesús enseñó que la iglesia tiene autoridad de expulsar a los miembros de la comunión de la iglesia si estos persisten en vivir como incrédulos. El Señor dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En el peor de los escenarios, mis hermanos, ¿qué significa esto? Significa que si habremos de disciplinar a alguno al punto de expulsarlo de la iglesia, significa que al saberse amenazado por una posible excomulgación de la iglesia, podría invitar a sus primos, a su tía, a su abuelita, para que vengan a la reunión de la iglesia y voten por favor en contra de la decisión de la asamblea, y él pueda salvarse y no ser excomulgado de la iglesia. Fíjese, aquí está el contexto. El Señor está diciendo: así son las instrucciones disciplinarias. Júntense en la iglesia y determinen una decisión sobre ese hombre. ¿A poco puede este hombre invitar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo? Necesito votantes, necesito simpatizantes para que voten a mi favor, y la iglesia no pueda llevarse la mayoría. No podría hacerlo. Lógicamente no, mis hermanos. Por sentido común sabríamos que el votar debe de estar reducido a ese grupo exclusivo de creyentes de la misma iglesia local, a nadie más. Ahora, en 1 Corintios 5, del 9 al 13, se nos da más luz con respecto a este tipo de instrucciones disciplinarias. En 1 Corintios 5, del 9 al 13, se nos da a entender que la iglesia tiene autoridad de remover la membresía de sus miembros como medida disciplinaria. Es el punto 2. Pablo dijo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras.
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. La situación que tenemos delante de nosotros es que había entre los hermanos un hombre sexualmente inmoral dentro de la iglesia. Y note que Pablo no está diciendo que no lo recibamos en la iglesia porque su conducta es como la de un incrédulo. Esto es muy importante. Pablo de ninguna manera se refería a eso. Más adelante en el capítulo 14 del 24 al 25, él reconoce que a la iglesia asistirán fornicarios, ávaros, ladrones e idólatras. Él les permitía que asistieran a la iglesia. De ninguna manera se los prohibía. Así que visualicemos esta iglesia local por un momento. Tenemos dos tipos de personas allí reunidas en el mismo lugar: creyentes e incrédulos. Y ahora sabemos por boca de Pablo que ser un incrédulo no es una razón suficiente para ser expulsado de la iglesia. Pues si se tratara de no estar rodeado de incrédulos, mis hermanos, el mismo Pablo dijo aquí, sería más fácil salir del mundo. No se trata de esto. Entonces, ¿de dónde está Pablo diciendo que se ha sacado este hombre? Si a ninguno se le ha impedido asistir a la iglesia por ser un no creyente, ¿en qué sentido está diciendo Pablo que tal hombre se ha sacado, se ha desechado, sacado de adentro? Observe lo que dice Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo juzgar para los que están fuera si no juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Adentro de dónde? Si esta iglesia obedecía las instrucciones disciplinarias de Pablo, podría poner a este hombre fuera y aún así permitirle tomar un lugar dentro de las bancas de la iglesia para escuchar la predicación, como cualquier otro incrédulo que visita la iglesia. Así que la mejor manera de poder entender esta remoción, mis hermanos, sería solo en el contexto de que este hombre poseía alguna forma de pertenencia oficial dentro de la iglesia local, pero que ahora por su testimonio inmoral había perdido temporalmente. Y digo temporal porque más adelante en 2 de los Corintios 2, del 5 al 11, se nos enseña que este hombre se arrepintió. Después de haber sido expulsado, después de haberse llevado a cabo esa reunión entre los miembros de la iglesia, dijeron que sea el tal, sea removido. No lo queremos dentro de la congregación. Su membresía fue removida, o esa forma o método que ellos tenían como control interno. Este hombre más adelante se arrepintió. Estuvo dispuesto a reconocer su maldad y pedir perdón. En esta ocasión Pablo aconsejó: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Él dice: no hace falta seguir castigándole. Ya es tiempo de restaurarles. Les mandó a perdonarle y consolarle para que no sea consumido a demasiada tristeza. Entonces este hombre volvió, fue aceptado. Seguramente tuvieron otra reunión y hablaron de que el hermano fulanito, aquel que habíamos desechado, llora. Se ha acercado a los hermanos llorando, que está muy arrepentido. Sí, a mí también me dijo eso. El hermano se ha apartado de esas conductas, ha renunciado. Todos somos testigos del que lo ha hecho. Entonces, ¿qué decidimos, hermanos? Yo creo que el hermano sí verdaderamente es creyente. Le ha dolido en su corazón haber sido expulsado de la iglesia. Muy bien, recibámoslo de nuevo, consolémoslo y recibámoslo sin reprochar ya nada. Esto fue lo que sucedió. Así que de esta primera implicación entendemos que solo los miembros reconocidos de la iglesia local
tienen autoridad de ejercer medidas disciplinarias como lo es expulsar a sus miembros de la comunión de los santos o removerles de la membresía de la iglesia. Ahora, de estos mismos pasajes se desprenden una segunda implicación de la membresía en las Escrituras. La segunda implicación bíblica del concepto de la membresía es la asociación voluntaria entre las partes. Solo alguien podría ser desechado o expulsado si primeramente, mis hermanos, existe una asociación voluntaria entre las partes o entre los muchos, tal y como mencionó Pablo. Pues, ¿qué autoridad tendría la iglesia sobre las personas si no existe ninguna cosa que los vincule? Imagine que usted de pronto, cumpliendo un cargo de su jefe, se encuentra en el banco y de pronto ahí está el gerente de un mercado. Y usted lo saluda y comienza, vengo de parte de ingeniero a depositar un dinero, ¿qué? Hola, bla, 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 se hace una conversación. De pronto la conversación se torna en una discusión. Algo usted dijo, no le pareció a ese señor. Él es gerente de un mercado, no tiene nada que ver con usted y le dice enojado, ¿sabes qué? Estás despedido, ya no vuelvas a presentarte al trabajo. Usted pensaría, ¿y este hombre qué está diciendo? Está loco. Yo ni siquiera trabajo con él. Es más, yo ni siquiera compro ahí donde él es gerente. O sea, no tendría ningún sentido que esta persona lo expulse cuando él no se ha identificado, cuando no existe una asociación voluntaria entre ellos, no existe un contrato, no existe nada. ¿Qué pasaría si de pronto un compañero de su hijo de escuela o hija de escuela se le acerca a usted, ¿no? El amiguito de su hija o de su hijo y le dice, oiga señor, ¿me podría dar permiso para ir al cine? No voy a llegar muy noche. Usted diría, no, eso a mí no me lo tienes que pedir, eso díselo a tu papá. No existe nada que nos vincule para que él esté bajo mi autoridad. Debe entonces existir una asociación voluntaria entre las partes. Sabemos, mis hermanos, que para todas las cosas se requiere estar bajo un acuerdo, un contrato, una responsabilidad, en fin, bajo una jurisdicción voluntaria para poder ejercer algún tipo de autoridad. Esta es la implicación que encontramos aquí. Este hombre no podría ser disciplinado o removido de la membresía de la iglesia si primeramente éste no estaba bajo una relación formal con los hermanos de la iglesia. No podría haber sido expulsado, no podría haber sido sacado de adentro hacia afuera. Todos nosotros como iglesia o como pastores no tenemos ninguna autoridad sobre las personas que asisten con nosotros, que nos visitan. Solamente sobre los miembros de la iglesia. Ninguna medida disciplinaria puede aplicarse a alguno sin que éste primeramente de manera voluntaria decida estar bajo la jurisdicción de la iglesia o lo que oficialmente llamamos la membresía de la iglesia. Si algún hermano, una hermana, un visitante está llevando una vida desordenada con problemas, nosotros bíblicamente no tenemos ninguna responsabilidad. Aunque muchas veces lo hemos hecho, muchas veces, y cuando se nos solicita lo hacemos, pero nosotros podríamos deslindarnos de esa responsabilidad y no quebrantamos ningún mandamiento bíblico. Quizás el de la misericordia, sí, pero hablando bíblicamente, somos responsables especialmente por los miembros de la congregación, por el rebaño por el cual hemos sido puestos como obispos. Entonces, necesitamos tener una jurisdicción oficial voluntaria, una asociación. Esta iglesia de Corintio aquí mencionada sabía perfectamente quiénes se habían comprometido de manera voluntaria con la iglesia. Ellos sabían quiénes eran los miembros oficiales de la iglesia. Ellos sabían quiénes estaban dentro y quiénes simplemente eran visitas de la congregación, quiénes estaban fuera. La disciplina de la iglesia, según vemos en el Nuevo Testamento, se ejercía exclusivamente por los miembros de la iglesia. Mateo 18:17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia, los hermanos tenían que saber perfectamente quiénes eran los de la iglesia. No simplemente a cualquiera que nos visitaba o que aparecía de vez en cuando. En 2 Corintios 2:6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Obviamente esta reprensión debería ser el acuerdo
que se tomó, la decisión que se tomó en esa asamblea reunida. Y en 1 Corintios 5:4, estas medidas disciplinarias solo se ejercen cuando la iglesia se reúne como asamblea para tomar una decisión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Estas autoridades, esta autoridad de iglesia, mis hermanos, no se ejerce de manera individual, se ejerce cuando la asamblea se reúne, cuando tiene una reunión privada, aparte, hay una reunión especial. Ahora, algo más que podría llamar nuestra atención. Cuando esta iglesia tuvo que enfrentar esta situación, si no existiera entre ellos un sistema de pertenencia oficial, ¿cómo sabrían a quiénes convocar? ¿Cómo podían saber quiénes podrían tener derecho a dar su opinión o ejercer su voto a determinada decisión? Si no existe una manera de identificar a los que están dentro de la visita, ¿cómo podría esta iglesia saber a quiénes va a convocar para dicha reunión? Como iglesia tuvieron que tener algún método que les permitiera decir, bien, toda la iglesia está ahora reunida. Iniciemos con nuestra reunión. Esto, mis hermanos, solo podría darse dentro de un contexto de una membresía reconocida dentro de la iglesia. La tercera implicación bíblica del concepto de la membresía es el significado de la palabra juntarse. Cuando el apóstol Pablo dice en el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, y más adelante en el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Al decir esto, mis hermanos, la connotación y contexto de estas palabras es que ustedes pueden tener contacto con incrédulos. Pueden tener contacto con incrédulos, pero de ninguna manera pueden participar de una relación tan íntima como la que deberían de tener con los hermanos de la iglesia. Es esto de lo que está hablando Pablo. Es este tipo de intimidad que ha de buscarse solo entre los mismos cristianos y especialmente con los hermanos de la iglesia local. Esta palabra que usa Pablo, juntarse, es kolaumai. Es una palabra que literalmente significa cemento, pegamento. Y al conjugarla en el griego, su significado denota buscar intimidad, buscar una relación, intencionalmente procurar un compromiso. El apóstol Pablo recién se había convertido y nos dice la escritura acerca de Pablo en Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo verdadero. ¿Qué está diciendo este pasaje? Pablo estaba buscando unirse a los discípulos. Él deseaba pasar tiempo con ellos, tiempo de cercanía, de intimidad con ellos. Su deseo ahora era pertenecer a este grupo y servirles. Él procuraba esto. Después de su nuevo nacimiento, él dijo, yo ya no me identifico con otro pueblo más que con los cristianos. En 1 Corintios 7:5, esta palabra juntarse aparece en un contexto de unión marital entre dos esposos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La palabra juntarse aparece en un contexto de una intimidad marital. Mateo 19:5 es traducida como unirse. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. De la misma manera, en 1 Corintios 6:17, esta palabra juntarse aparece nuevamente para comunicar la relación tan íntima que existe entre el hombre y su Salvador. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, en Hechos 5 encontramos una situación muy trágica. Y esta es en referencia a una pareja de la iglesia de Jerusalén. Sus nombres son Ananías y Zafira, quienes murieron por mentir al Espíritu Santo, como con respecto a la venta de una heredad.
Esto sucedió frente a la iglesia, frente a todos los que estaban allí reunidos. Y después de este trágico suceso, se nos dice más adelante en el verso 13, acerca de los demás, o sea, de los incrédulos. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Después de que vieron lo que sucedió dentro de la iglesia, las visitas de esta congregación dijeron, ¿saben qué? Esto es otro asunto. No querían ya juntarse con los hermanos. En el primer siglo muchos incrédulos tenían una gran estima, un gran respeto por los cristianos, pero después de este incidente nos dice Hechos que ninguno que no fuera realmente cristiano se atrevió a permanecer junto con la iglesia. Lo mismo sucede en las persecuciones. Cuando una persecución viene sobre la iglesia, los incrédulos, los miembros incrédulos, los incrédulos que están infiltrados en la iglesia, brincan y huyen y no se identifican más con el cuerpo. Por lo tanto, esta palabra juntarse no se refiere a una unión casual o superficial que sucede entre los incrédulos, que se puede romper fácilmente, sino a una relación profunda de compañerismo, de compromiso, la cual solamente puede existir en un contexto de la membresía de la iglesia. Solamente en ese contexto. La cuarta implicación bíblica de la membresía son los deberes del cuidado pastoral. En Hechos 20:28 la escritura instruye a los pastores de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pregunto, ¿es Hechos 20 un llamado a los pastores a cuidar a todos los creyentes del mundo? Por supuesto que no, mis hermanos. Esto sería una locura. Obviamente esto es dicho en el contexto de una iglesia en particular. Ellos no podrían cuidar a la iglesia de China, a la iglesia de Afganistán, a la iglesia de Perú, a la iglesia en Estados Unidos. Tiene que ser exclusivamente una pequeña iglesia local de la cual tendrían cuidado. Ahora otra pregunta: ¿cómo podrían ellos cumplir con su responsabilidad de pastores si no existiera una forma de saber quiénes pertenecen a la iglesia? Tienen los pastores la responsabilidad de cuidar de todos los que asisten, es decir, de aquellos que aparecen ocasionalmente, de aquellos que de pronto nos visitan, de aquellos que de pronto estarán con nosotros un par de semanas porque, no sé, algo pasó y están asustados y pues llegan a la iglesia. ¿Son responsables de todos los incrédulos? ¿Los pastores son responsables de los incrédulos de la iglesia o solamente de los hermanos? Es una palabra muy dura y es fuerte e incómoda, yo sé. Pero estamos tratando de ser bíblicos, objetivos con la enseñanza de las Escrituras. Obviamente que no, mis hermanos. Cada pastor necesita saber de quiénes son responsables de apacentar. Y obviamente esta labor se limita a los creyentes de manera especial. Y lo mismo puede ser dicho de la sumisión de los hermanos a sus pastores. Lo mismo puede ser dicho de ustedes. En Hebreos 13:7 la Escritura instruye a los cristianos a obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta de ustedes. Y si seguimos con la misma línea de pensamiento lógico, ¿significa esto que usted como creyente debe de estar sometido a todos los pastores que conozca? Le pregunto a usted. ¿Significa que usted debe de obedecer de la manera que nos instruye Hebreos 13:7, a obedecer, por ejemplo, a su pastor favorito, quizás el hermano Paul Washer, quizás el pastor Michelin, quizás MacArthur, quizás Miguel Núñez? ¿Está usted obligado a obedecer a todos estos pastores? Claro que a mí también me encantaría, mis hermanos. ¿Quién no le gustaría estar bajo un liderazgo como de estos pastores? Pero I'm sorry for you. Esto es lo que hay. Pastor Francisco y Pastor Antonio llegaron tarde a la repartición. Y si no les gusta, es todo lo que hay. Se refiere solamente, obviamente, a sus pastores de su iglesia local. Por supuesto que debemos respetar a todos los líderes de las iglesias del Señor,
Pero este texto no enseña que debemos mostrar obediencia universal a todos los pastores del mundo, sino solo a aquellos a quienes Dios ha puesto bajo su cuidado. Así que estos pasajes, mis hermanos, muestran claramente la implicación de que la iglesia siempre ha tenido una forma de identificar a sus pastores y sus pastores de identificar de manera específica por quienes habrán de dar cuentas. Y esto no podría ser de ninguna otra forma más que de una forma oficial, de una forma de reconocer a quienes pertenecen a la iglesia. La quinta implicación bíblica de la membresía: la mención de las listas de la iglesia. Como hemos venido diciendo, aunque la palabra membresía no aparece en las Escrituras así como tal, en la Biblia podemos inferir por diversos pasajes que la iglesia antigua, además de instrucciones específicas respecto a la disciplina de la iglesia, la asociación voluntaria entre los hermanos, de la calidad del compromiso entre los hermanos, de los deberes de los pastores para con los hermanos y de los hermanos para con sus pastores, también manejaban alguna forma de control y registro de sus miembros. La Biblia no deja la menor duda de que la iglesia primitiva utilizaba registros, listas o censos para llevar un control de sus miembros. Solo así podían tener un mejor control de quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5, del 9 a 10, encontramos que la iglesia tenía una lista de personas como lo era la lista de las viudas que eran sustentadas por la iglesia. Nuestro pasaje dice: sea puesta en la lista solo la viuda no mejor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Si ponemos atención a lo que acabamos de leer, estas palabras de ninguna manera podrían referirse a todas las viudas de la localidad, sino solo y exclusivamente a aquellas hermanas de la iglesia que eran muy bien conocidas por su estilo de vida piadosa. Hermanas, creyentes. Todos los requisitos y evidencias ahí las pone Pablo a Timoteo. Todas estas son las evidencias de a quienes habrás de cuidar. Así que esta iglesia, por medio de una lista, podía conocer por cuáles viudas creyentes eran responsables de sustentar. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 1:15. Para poner un poco de contexto lo que estaba sucediendo aquí, el Señor ya había ascendido a los cielos y ahora los apóstoles estaban en el momento que necesitaban tomar una decisión importantísima, y era quién habrá de reemplazar a Judas Iscariote. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y luego aparece un paréntesis a manera de aclaración: y los reunidos eran como 120 en números. Y entonces Pablo comienza a explicar la necesidad de la iglesia a estos 120, a estos hermanos reunidos. ¿A quiénes convocó Pedro? A 120 personas. Aquí está delimitando el número de asistentes de la iglesia de Jerusalén. Ahora, algo muy interesante, mis hermanos, de este mismo pasaje. Si este pasaje lo leemos literalmente en el griego, dice exactamente: y la multitud de los nombres eran 120. Es curioso, mis hermanos, que Lucas, con esta precisión con la que le encantaba escribir y redactar, en este relato, en este preciso porción de la escritura, en el original, hablando de estos 120, no dice 120 creyentes, no dice a estos 120 personas, dice 120 nombres fueron convocados para tomar una decisión importante con respecto a quién habría de reemplazar a Judas. Los apóstoles tenían que tomar una decisión muy importante. ¿Qué fue lo que hicieron? Sacaron una lista, el registro de 120 nombres, y convocaron a los 120. La iglesia primitiva nos está diciendo que tenía un registro de creyentes, una lista, un control de creyentes, los miembros que pertenecían a esa congregación de la iglesia local, y la cual debía ser convocada para tomar una decisión importante. Más adelante, en Hechos 2:41, encontramos que en Pentecostés hubo una gran conversión. ¿Recuerda este pasaje?
Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? O sea, dice, y en aquel día se metieron 3,000 personas. ¿A dónde? A estos 120 nombres registrados en la iglesia de Jerusalén. O sea que una iglesia de 120 de pronto pasaron a ser 3,120 nombres. ¿Cómo supieron que fueron 3,000 nuevos creyentes, mis hermanos? ¿Cómo lo supieron? ¿Especularon? ¿Le atinaron? ¿Calcularon un aproximado? Alguien tuvo que tomar la lista de los nombres de los recién bautizados. ¿Algún hermano allí, algún comité preparado para hacer esto? Contabilizó, hizo censo de lo que sucedió, de quienes recibieron la palabra, quienes se identificaron. Yo creo que muchos más recibieron la palabra, pero solamente contaron a aquellos que estuvieron dispuestos a identificarse con Cristo por medio del bautismo y se acabó. ¿Cómo lo supieron? Alguien los contó. ¿Y qué hicieron? Registraron 3,000 personas. Hubo un registro y se añadieron a los 120 nombres. Y por último, la sexta implicación bíblica de la membresía es los privilegios exclusivos de los creyentes. Estos privilegios que mencionaré funcionan bajo el mismo principio de todas las demás implicaciones mencionadas. Solo aquellos que confirman su pertenencia por el bautismo, por su compromiso voluntario con la iglesia, por el reconocimiento de la asamblea, tienen derecho de participar de estos privilegios. Estos son los privilegios: tomar la Santa Cena junto con todo el resto de la iglesia. Solo los creyentes tienen derecho a participar de la Santa Cena. Participar del privilegio de votar por la elección de pastores y diáconos. Ese es un privilegio que la membresía le da a usted. Usted puede votar por la elección de pastores, puede votar por la elección de nuevos diáconos, incluso por la expulsión de pastores o de diáconos. Tiene el privilegio de estar bajo el cuidado de pastores. Ese es su privilegio por ser miembro. Es su privilegio especial. Cada vez que alguno de ustedes nos llama porque necesita de nosotros, tenemos una obligación moral de atender. Como pastores tenemos una obligación moral. Probablemente no nos demos cuenta de muchos de sus pesares, de sus dolores, porque no somos omniscientes, ¿ok? Pero si usted nos llama, vamos a ir. Y quizás aún si no es miembro. Pero si en el mismo momento un miembro nos habla, vamos a tener que llamarle a esa persona y decir: lo sentimos, hermana, pero no vamos a poder asistir a su casa. Daremos prioridad a los miembros de los que somos responsables. Entonces es su privilegio. El privilegio de gozar de la empatía y cuidado especial de las oraciones de la iglesia. Cada vez que nosotros oramos, el hermano Fernando encarga especialmente nos llevemos esas oraciones de los hermanos de la iglesia y que frecuentemente en la semana presentemos delante de Dios estas necesidades. Este es su privilegio. Es un privilegio de los hermanos, de los miembros. El privilegio de amonestar, exhortar y consolar de manera especial a los hermanos. Mis hermanos, los miembros de la iglesia tienen un privilegio, y es que ellos en su camino de santificación no están solos, sino que hay un grupo de hermanos que debe de estar dispuesto, que está dispuesto y que tiene que estar dispuesto a colaborar con la santificación del otro, con sus luchas, con sus esfuerzos, con sus penas, y también regañarlo y exhortarlo y de pronto consolarlo, según la ocasión lo amerite. Y también otro de los privilegios de los que goza la exclusividad de la membresía es participar de la expulsión y aceptación de los nuevos miembros de la iglesia. Todas estas cosas, mis hermanos, no son privilegios exclusivos de los miembros, quienes de manera voluntaria se identifican con un grupo de creyentes en una iglesia local. Y así, a manera de pacto, sellan su compromiso mutuo de someterse a la autoridad de la iglesia, proteger, velar, orar, cuidar, consolar, ayudarse, gozarse y sufrir con los unos con los otros. Estas, mis hermanos, son solo algunas implicaciones que nos enseña el Nuevo Testamento
respecto a la membresía. Ahora usted necesita meditar y atesorar estas verdades con oración. Porque al menos de que estés persuadido de que la membresía es un asunto bíblico, no tendrás razones firmes o convicciones para desear unirte a una iglesia de manera real. Seguirás como un chapulín brincando de un lugar a otro, pero sin jamás formalizar tu pertenencia. Podrías quizás unirte, pero si no hay una convicción bíblica, todo lo que tienes es una suposición débil, que no reflejará más que un compromiso falso y débil con la congregación. Así que no solo los creyentes no miembros deben de atesorar estas verdades, sino especialmente todos ustedes que son miembros oficiales reconocidos de la iglesia. Si no has entendido que es un asunto bíblico, tu compromiso será débil, será fallido, una falsificación, o en el peor de los casos, un acto hipócrita. Mis hermanos, si el Señor así nos lo permite, la próxima semana consideraremos si existen razones de peso por las cuales deberíamos pensar seriamente en unirnos a la iglesia por medio de la membresía, así como reexaminar nuestro compromiso con la membresía de la iglesia. Si usted tiene más dudas al respecto, este mensaje lo estamos grabando y lo publicaremos en un par de horas. Lo puede volver a escuchar, pero si después de esto aún tiene dudas, vaya con el pastor Francisco a preguntarle y después conmigo. ¿Ok? Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor sea glorificado y que el bien sea dado a su iglesia. Oremos.